Entonces, para hasta segundo orden, si todo indica que la expresión tiene límite, hasta ahí lo dejan ahí, ¿no? Oficialmente nosotros sabemos que tendríamos que probar todavía muchas más trayectorias, ¿no? O probar, encontrar el dominio, o la bola de radio delta, para lo cual puedo encontrar una bola de radio, o bueno, un intervalo de radio epsilon, para lo cual existe el límite, ¿no? Pero vamos a quedarnos hasta ahí. Ahí lo importante a lo mejor de este problema, nada más para que lo vayan pensando, es que bueno, por eso también los intercambios, bueno, hice 2 cambios en la tarea, no sé si la habían descargado, ayer la modifiqué porque tenía un error, y lo intercambié de orden los problemas. Entonces, si se fijan, el primero, el 3A, en 2 dimensiones, pues directamente como lo vimos, ¿no? Nos podemos aproximar por una recta, por la otra recta, por x igual a tal o y igual a tal. El segundo problema, el 3B, está en 3 dimensiones. 3 dimensiones ya es un poco más complejo. Si queremos aproximarnos por una recta, ¿cómo tengo que escribir esa recta? En 3 dimensiones. Tendríamos que verlo con ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Para poder escribir una recta en R3, entonces ahí tienen que ver cómo adaptan la trayectoria que van a utilizar, ¿no? Obviamente con forma paramétrica para poder aproximarse, porque no tendría mucho sentido así de que hicieran consideración. Bueno, vamos a tomar x igual a 0 y y igual a 0, y luego x igual a 0 y z igual a 0, entonces a eso como que nos quita muchos... Digo, podríamos hacerlo así para los ejes si quieren, pero luego ¿cómo pruebas una trayectoria más general? Kx cuadrado te refieres a una parábola multiplicada por cualquier constante. Sí, entonces, bueno, ahí lo puedes utilizar para el 3A, por ejemplo, puedes aproximarte por esa trayectoria. En 2 dimensiones todavía no hay problema, ¿no? Podemos hacer nuestras rectas o curvas o cualquier, cualquier curva de esa forma, ¿no? Pero les digo, en R3 ya tenemos más complejidad. Entonces vamos a intentarlo con rectas para empezar, ¿no? Como siempre, como vieron que en las notas y como vieron en las copias que les di, pues empezamos con rectas, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, pues vean cómo plantearían una recta paramétrica y una trayectoria cualquiera, ¿no? Nada más esa sería como que la parte, pues a lo mejor un poquito difícil de ese problema 3. El problema 1 y 2 creo que no tienen problemas, básicamente. Las gráficas, déjenme abro la tarea porque no vaya a ser que no recuerde algún detallito, pero las gráficas, por ejemplo, que vienen ahí en que le estamos pidiendo, pues las pueden hacer si pueden en GeoGebra o en algún programa que ustedes manejen. Si no, bueno, si se les complica cualquiera de esas opciones, pueden hacerlo a mano, con cuidado lo van dibujando y no tienen problema, ¿no? El dominio no hay mucho problema. De hecho, el dominio de la primera función creo que está gratis. El dominio de la segunda función es un poquito más difícil, pero nada muy difícil. El 2 es el que comentaba, ¿no? Se pueden hacer las curvas de nivel o curvas de contorno en un programa, estaría muy bien. Si las quieren entregar a manos, nada más háganlo con cuidado, ¿no? Que se vea bien cómo se iría viendo en las diferentes proyecciones, ¿no? A mí se me hace más fácil con una computadora porque, bueno, yo soy muy malo para dibujar, pero tienen la opción de hacerlo por las 2 formas, ¿no? El límite el 3A y 3B es el que estamos comentando. Y vamos a entrar hoy al problema 4 y problema 5, que es lo que nos faltaría, ¿no? Y entonces ahora sí estamos a la parte interesante, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita de unas herramientas que para las personas que se vayan a ir a un área un poco más matemática o que sigan, no, si sacaste 10 en dibujo técnico, entonces supongo que no va a haber mucho problema para hacer las curvas, pero bueno, los que no somos tan agraciados, pues tenemos que, mejor usamos computadora. Entonces, como les digo, vamos a definir unas herramientas que los que se vayan a trabajar a un área que sea un poquito más matemática, que tengan que seguir trabajando con ecuaciones y eso, va a ser con lo que siempre trabaje, ¿no? Ya vimos que restringiendo los problemas a una dimensión, las derivadas son muy importantes porque nos dan razones de cambio, ¿no? Si queremos ver un fenómeno, cómo va cambiando con respecto al tiempo, cómo va cambiando con respecto a alguna u otra variable, pues utilizamos derivadas, ¿no? Eso nos puede decir cómo se va evolucionando el problema. Lo mismo va a ser ahora con varias
dimensiones, tenemos algo que depende de muchas cosas, por ejemplo, les decía el problema de la pandemia, que teníamos a lo mejor el comportamiento de la pandemia que depende, no sé, de la edad, de la temperatura, de la latitud, no sé, por poner alguna cosa. Podemos ver ahora cómo se evoluciona, ¿no? Si ya vi que evoluciona con la temperatura, a lo mejor puedo ver la tasa de cambio de la reproductibilidad del virus con respecto a la temperatura. No sé, ¿no? Y ahorita estoy hablando así muy abiertamente, pero es una de las cosas, ¿no? Bueno, también eso como una cosa rápida de una pregunta que hicieron por ahí en la reunión del miércoles, que preguntaban que cómo estamos tan seguros que la Tierra tiene esa edad y no tiene otra, ¿no? Y bueno, la doctora contestó que por la datación, ¿no? Pero es un problema muy interesante porque es lo que antes se veía en Mate 4, ahorita, bueno, ya no la llevan de obligatoria, pero se veía en Mate 4 era el inicio de este tipo de problemas, ¿no? Tenemos una ecuación diferencial, ahorita definiremos lo que es una ecuación diferencial, bueno, lo definimos en Mate 1, pero ahorita lo retomaremos. La ecuación diferencial nos dice cómo va comportándose el cambio de el material, bueno, de la cantidad del material radioactivo con su actividad. Entonces, por eso estamos seguros. O sea, si yo encuentro carbono 14 con cierta actividad, forzosamente tiene que tener esa edad, ¿no? Y es uno de los primeros problemas que se resuelven en ecuaciones diferenciales porque es muy sencillo de plantear, ¿no? Igual puedes hacerlo por radioactividad o puedes hacerlo por la tasa de crecimiento de una población, ¿no? Es algo así muy común si tenemos unas células que se están bipartiendo, bueno, eso sería de los biólogos que me digan si estoy bien la palabra, ¿cómo podemos establecer si se biparten cada hora, en una semana cuántas tengo, ¿no? Entonces, eso también es una ecuación diferencial. Está interesante. Bueno, para los que lleguen a Mate 4, ya podrán ver todo este tipo de operaciones, ¿no? Si no, igual pueden echarle una visteada a los libros de ecuaciones diferenciales, el SIL, Boyce, todos son libros muy accesibles, ¿no? Si quieren una cosa más difícil, el Makarenko es, no sé, bueno, ustedes no sé si lo hayan escuchado, les hayan comentado. Los libros rusos de matemáticas siempre son complicadísimos. Entonces tienen que tratarlos con mucho cuidado, pero son buenos, ¿no? Ya cuando tienes una cierta conocimiento, sí son buenos. Entonces, si quieren revisar el Makarenko, ya más adelante, pero bueno, ese ya es muy, muy adelante. Ya estoy divagando de más. Déjenme, vamos a empezar con estas herramientas. Les comentaba que nos vamos a hacer uso del concepto que ya tenemos para sacar curvas de nivel y las límites que ya vimos por trayectorias, ¿no? Entonces, bien, ya estoy grabando, voy a nada más compartirles mi pantalla. Un segundo, lo encuentro. Bien, entonces, bueno, aquí nada más quería proyectar, bueno, retomar lo que estábamos platicando ahorita, entonces nada más quería como hacer énfasis en eso, ¿no? Que nos aproximamos por diferentes trayectorias. Ya podíamos definir, por ejemplo, aquí, como les había comentado ya un poquito también la clase pasada o al inicio de la clase pasada, por ejemplo, rectas con cualquier pendiente, ¿no? Aquí lo hicimos por por ejes, ¿no? X igual a 0, si me lo de aquí por Y igual a 0, ¿no? Que es la más sencilla, ¿no? Pero lo importante es que estamos estableciendo direcciones como lo que estamos viendo, ¿no? Y digo ya nada más rápidamente, que como les decía, ¿no? Si queremos hacer la definición formal, pues tenemos que encontrar esta bola de radio delta a partir de la de radio epsilon, ¿no? Aquí lo tengo, bueno, es en 2 dimensiones, entonces lo podría visualizar, pero bueno, déjenme hablar de bolas para pensar en el caso general, ¿no? Y ya saben, ¿no? La cosa aquí, cuando se resuelven este tipo de problemas, hemos hecho un par de ejercicios, nada más como para mostrárselos. Es manipulación algebraica de esta expresión y cómo podemos partir de aquí para llegar acá, ¿no? De forma que a través de la definición de delta o de epsilon podamos dar la otra, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí espero que le hayan echado un ojo más o menos, y entonces ya vimos cómo podemos llegar a ¿no? A partir de la definición de delta, damos una definición de epsilon, ¿no?
Ya, ¿no? Eso es así, muy a grandes rasgos. Esto ya lo revisaron. Les digo, esto nada más era como por completez. Lo importante es esto, ¿no? Que tenemos aquí, que nos aproximamos por trayectorias. Entonces, bueno, vamos ahora sí a lo que nos interesa el día de hoy, que sean derivadas parciales. Entonces, aquí lo importante también de esto es que van a ver que la derivada de una función de varias variables es muy similar a la derivada de una variable. Simplemente lo que tenemos que hacer es mantener todas las otras variables independientes constantes y dejamos variar una. Ahorita, como el caso más general, sería así, ¿no? Todas las ponemos constantes menos una. Aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, del caso de una función de dos variables. Vamos a pensar que tenemos una superficie z igual a f de x, y, y queremos estudiarla, ¿no? Entonces, para estudiarlo de forma más simple, primero vamos a considerar un plano vertical. Ahorita, para empezar, vamos a tomar que el plano vertical es este, ¿no? Y igual a y0. Con y0 cualquier constante. Igual a 1, y igual a 2, y igual a menos 1, cualquier cosa. Entonces, hacemos y constante y entonces corta, ¿no? Corta la superficie que estamos estudiando, ¿no? Este es el plano, el que está definido aquí. Lo que pongo, estos ejes son los ejes del plano, ¿no? Está cortando la superficie, ¿no? Y entonces, si se fijan, al cortar la superficie se genera una curva. Esta curva va a tener esta ecuación, ¿no? Va a ser f de x, y0. Igual, les digo, y0 podría ser una constante. Por ejemplo, si tuviera la superficie x cuadrada más y cuadrada, que es esta que tengo aquí abajo, como paraboloide, y la corto, ¿no? La corto, si se fijan aquí, digo, ahorita llegamos a este problema, la corto, me da una parábola. Aquí la corté en el plano 1, ¿no? Y igual a 1. Corté y igual a 1, me da una parábola, y esa es la idea que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, fijamos el y en y0, me da una curva, y entonces voy a trabajar sobre esa curva, ¿no? Lo que vamos a tener es cómo se comporta la función en esa dirección, en la dirección que me está asignando el plano. Y lo que sí es que vamos a tener que y0 es la constante, y voy a tener entonces una función que depende de z y que depende de x nada más, ¿no? Y si se fijan, algo importante que tenemos que ver para este procedimiento es que, por ejemplo, si yo tengo una curva que está cambiando de alguna forma, una superficie, perdón, tengo una superficie que está cambiando de alguna forma y yo la corto por ese plano, la curva que se me está generando, esta que tengo aquí en azul, esa va a tener el mismo comportamiento de la superficie, ¿no? Entonces, si quiero analizar cómo está comportándose la curva, si está decayendo muy rápidamente, si está creciendo muy rápidamente, pues mejor estudio la curva que se me está generando, ¿no? Voy a ver ahora, en lugar de ver la superficie, si crece o decrece muy rápido, pues vamos a ver esa curva, ¿no? Si crece, decrece, qué pendiente tiene. Y obviamente, ahorita, como para empezar, como siempre se parte en estos tipos de problemas de cálculo, vamos a empezar primero calculando en el punto, ¿no? Quiero ver cómo es su comportamiento en este punto. Yo, por ejemplo, si quisiera ver si decrece o decrece, pues puedo sacar una línea tangente. Saco una línea tangente a la curva. En este caso ya estoy trabajando con una curva porque ya tengo el plano que lo está cortando. Y podría ver si tiene una pendiente grande, una pendiente pequeña, una pendiente positiva, una pendiente negativa. Me va a decir si está creciendo, decreciendo, si crece muy rápido, si decrece muy lento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es como la idea general con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, como les decía, entonces vamos a tomar una punto en x0 y 0, y lo que hacemos es a sacar la derivada, que básicamente va a ser como una derivada total se llama a la que ya conocemos, en esa dirección, y esa derivada total en esa dirección la podemos entender como una derivada parcial. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahorita tenemos la función que depende de x, y me está dando los componentes en z, entonces lo que tendría que hacer es la derivada con respecto a x. Y entonces, bueno, como tenemos que diferenciarla ya operativamente, cómo diferenciamos una de otra, pues utilizamos este símbolo, ¿no? En lugar de utilizar la D que habíamos estado ocupando, utilizamos el signo de, bueno, derivada parcial, que es ese que lo pueden ver ahí, ¿no? Y ya supongo que algunos de ustedes ya lo habrán visto en diferentes lugares, ¿no? Y entonces ya, con toda esta definición que tenemos, ya podemos dar una definición un poquito más formal, ¿no? Entonces decimos la derivada parcial de la función
de dos variables, ahorita nos quedamos de dos variables, respecto a x en el punto x0, y0, se define de esta forma. Entonces ya sabemos que se denota así, con este simbolito. Y lo que estoy diciendo es que estoy diciendo la derivada parcial de f con respecto de x evaluada en el punto x0, y0. Yo sé en este caso, por ejemplo, que tomé y0 constante, por eso es que ya esta parte de entrada ya conozco cuánto vale y, ¿no? Y entonces nada más asigno un x para calcular. Ya sabemos que de aquí de la derivada voy a obtener la pendiente, entonces podría obtener la pendiente de esta curva o de la recta tangente en esa dirección del plano. Y la definimos igual. Nosotros tenemos entonces el límite de f de x0 más h, porque x es la que estoy variando, coma y0, menos f de x0, y0, todo eso entre h, ¿no? Ya sabemos que h me está definiendo el intervalo, ¿no? Podría tomar este punto, podría tomar un punto por acá, y ese punto es el que voy aproximando, ¿no? Para sacar el límite. De manera que cuando tengo el punto acá, tengo una cuerda, y luego lo voy aproximando, o tengo una secante, y ya tengo el límite de la secante, es la tangente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la definición igualita como la habíamos estado trabajando para una variable. Vamos a ver cómo se vería esto ya operativamente, ¿no? Bueno, ahorita nada más con la definición del límite. Supongamos, como les decía, ahorita una función muy sencilla, el paraboloide f de x, y, definido como x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Lo grafico en GeoGebra y me da esta figura que tengo aquí, ¿no? Este como tazoncito hacia arriba. Y lo que hago es decir, bueno, quiero sacar la parcial o el límite que pasa por el plano y igual a 1, ¿no? Entonces corto mi superficie con ese plano constante y se me genera, como ya les había dicho, esta curva. Y quiero sacar la pendiente en ese punto que tengo aquí, ¿no? En este punto ahí. P igual a 1,1,2. Entonces igual, aquí nada más se los grafico. Y déjenme lo pongo de otro color. Quiero sacar esta recta que pasa por aquí, ¿no? Nada más para ver cómo se está comportando. Me interesa ver a lo mejor una superficie que tengo por ahí si crece o decrece, o en un mapa cartográfico, pues podríamos utilizar estas herramientas, ¿no? Y entonces decimos, ok, vamos a aplicar la definición. Yo sé que quiero sacar la parcial, sabemos que la parcial está definida por el límite, entonces decimos el límite de f de x0 más h, y0 menos f de x0, y0 entre h, sustituyendo la definición de la función, me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0 de esta primer componente. Ya sabemos que todo lo que esté el argumento, le aplicamos la definición, ¿no? Entonces tengo que el argumento x me lo está elevando al cuadrado, ahora tengo x0 más h, pues lo pongo x más h. Aquí en realidad tendríamos que poner el x0. Me faltó el x0 más h. Y a la componente en y también le elevo al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría más, la sumo, y0 cuadrado, menos la función evaluada en x0, y0, ¿no? Entonces aquí me queda menos la función que sería x0 cuadrado más y0 cuadrado, ¿no? Igual, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Y entonces aplicamos, ¿no? Aquí nada más hacemos un poquito de álgebra, desarrollamos el cuadrado, me queda x0 cuadrado más 2x0h más h cuadrada más y0 cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, ¿no? Eliminamos lo que se puede eliminar. Aquí tenemos x0, x0, tenemos y0, y0, y pues ya nada, me va a quedar el límite de 2x0h más h cuadrada entre h. Aquí ya, pues ya como se quitó la componente en y, básicamente es una función de una variable. Yo ya no hago los detallitos, ya saben que hay que factorizar el h y sacar el límite y todo eso, y entonces llego a la definición de que el límite de esa función en la dirección de x es igual a 2x0. Y entonces ya evaluamos en el punto, me está diciendo que quiero la parcial, eso es lo que vale la parcial. La parcial de f con respecto de x en el punto 1,1, entonces me da 2. Entonces yo sé que la pendiente de esa curva o la pendiente de la superficie en esa dirección es igual a 2. Y yo podría encontrar la recta que pasa por ahí y todo lo que ustedes ya saben que podemos encontrar, ¿no? Lo importante es que a través de este concepto de límite yo puedo encontrar
la parcial. Y se ve que se relaciona mucho con la derivada total, ¿no? En realidad, como ya se los había dicho, que ahorita lo voy a retomar para la siguiente derivada, entonces podemos tomar como una derivada total, manteniendo constante la otra entrada. Si yo voy a sacar una parcial con respecto de x, tomo constante y saco la derivada total con respecto de x, ¿no? Esa sería como otra de las formas de verlo. Pero bueno, vamos a un poquito a repasar esto, nada más para que quede más claro. Pero ahora lo podemos hacer en la otra dirección, ¿no? Bueno, antes de pasar a eso, entonces nada más vean, bueno, de lo que ya les he comentado aquí, que entonces yo voy a obtener la pendiente de la curva, ¿no? Al sacar esa derivada y evaluarla en el punto que me interesa, ¿no? Obviamente lo tengo en esta dirección, ¿no? Sacando así, en y igual a y0, dejo variar a x y saco toda la parcial, ¿no? Y algo importante, también para la interpretación más adelante, ya cuando se vieran problemas más aplicados, es que vean que tengo la tasa de cambio de f con respecto de x cuando ya se mantiene fija. Entonces, manteniendo el plano, yo estoy viendo cómo está cambiando la función z con respecto de x, o bueno, la ordenada z con respecto a la variable x, ¿no? Aquí, por ejemplo, llego a que tiene un cambio 0, bueno, tengo este punto de aquí, y luego va creciendo, ¿no? O va decreciendo, depende de cómo lo vean, ¿no? Entonces, es importante en cuanto a la interpretación. Es una tasa de cambios. Lo seguimos viendo exactamente como teníamos la derivada total, nada más que ahora en una dirección en particular, ¿no? Entonces, bien. Bueno, igual, antes de pasar a la otra parte, estas son las formas en las que lo podemos denotar, ¿no? Obviamente, como queremos diferenciar una derivada total de la derivada parcial, lo podemos denotar así, que es como lo manejé hace rato, igual que así, pero también otras formas de verlo es de esta forma, ¿no? Ponemos f y como subíndice la x. Con esto en general en muchos libros ya se va a sobreentender que estoy sacando la parcial de f con respecto de x, ¿no? Entonces otra forma de verlo es así, o recordando que como estoy teniendo funciones de dos variables con su representación en 3, pues también lo podría ver como z, ¿no? Como ustedes lo prefieran, con f sub x o z sub x, ¿no? Aquí también tengo las mismas notaciones, nada más que en este caso, por ejemplo, ya no estoy pidiendo evaluar en el punto, ¿no? Entonces, es igualito las notaciones que tenemos para la derivada total, para la derivada parcial, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos, ya hicimos esto con respecto a x, manteniendo el plano fijo de y, ¿no? Podemos sacar ahora la otra derivada. Vamos a sacar ahora cuando mantenemos x constante. Entonces, manteniendo x constante, lo mantenemos x fija en x igual a 0 y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos, que nada más para complementar, tenía mi superficie y yo la corto. La corto igual por un plano, nada más que ahora estoy tomando x igual a x0, ¿no? Tengo mi superficie igualita, tomo el plano x igual a x0, lo voy a evaluar en el punto y entonces ahora saco el límite dejando variar a y, ¿no? Y vamos a obtener la tasa de cambio ahora en la dirección de este otro plano, ¿no? Que es cuando x es igual a x0, y voy a tener la dependencia de z con respecto de y. Oye, esa es la que está variando, ¿no? Y aquí les pongo esa notación que les comentaba, ¿no? Podemos escribir la parcial de f con respecto de y evaluada en x0, y0, o podría escribir la derivada total de y de f de x0, y. Aquí si se fijan ya estoy tomando directamente la curva, estoy poniendo constante x0. Entonces aplicamos la restricción que le está poniendo este plano y ya nada le digo que lo voy a evaluar en y0 porque, bueno, el otro ya tiene la restricción, ¿no? Y viendo el límite va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que ahora tengo constante x y la que va a variar es y, ¿no? Voy a sacar la secante en esta dirección, si me fijo en este punto y empiezo a aproximarlo, a tener el límite, la tangente, ¿no? Entonces voy a tener que pongo la h en el y, ¿no? Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, y0 más h, menos f de x0, y0 entre h, ¿no? Obviamente también creo que eso no lo comenté en el caso pasado, pero también tenemos que tener siempre que el límite exista, ¿no? Eso va a ser también
algo importante, ¿no? La derivada va a existir, la parcial va a existir siempre que el límite exista. Y lo mismo, ¿no? Ahora vamos a tener la pendiente de esta curva con manteniendo en esta dirección o manteniendo x constante en este punto, ¿no? Exactamente lo que nos está diciendo el concepto de derivada, ¿no? Y entonces yo podría encontrar ya, saco la pendiente, o bueno, saco la derivada, saco la pendiente y podría encontrar la pendiente de la recta tangente o de la curva como tal, ¿no? En esta dirección, ¿no? Y igual, ¿no? La forma de denotar estas parciales, pues igual. Ahora lo hacemos con respecto de y, lo podemos poner f sub y, o igual, las mismas notaciones, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero si se fijan, ahora, entonces, con esa, si yo tengo una función, la que sea, vamos a regresar al paraboloide, f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, y cuadrada, yo podría sacar su derivada parcial en la dirección de x y la derivada parcial en la dirección de y. Y eso me generaría dos rectas, ¿no? Yo conozco ya las pendientes, se las evalúo en el punto, puedo encontrar la ecuación de la recta. Nosotros también vimos en una de las primeras tareas que podríamos encontrar a través de la definición de la recta los vectores. No afecta el hecho porque aquí, por ejemplo, ya estamos considerando que el límite existe. En este caso, damos por hecho que todos los trayectos por los que todas las trayectorias por las que nos aproximamos nos va a dar el mismo valor. Estamos partiendo de ese hecho, ¿no? Por eso es que sí era importante que les comentara esto, ¿dónde lo puse? Esto de aquí, ¿no? Que siempre que el límite exista. Porque entonces eso ya nos quita la dependencia de la trayectoria por la que nos aproximemos. Ya lo aseguramos de entrada, ¿no? Y entonces, como les decía, tenemos la función, esta función en particular, le puede asignar esas dos rectas y nosotros teníamos, como retomándolo, teníamos ya una forma de, a través de esas rectas, encontrar los vectores dirección y con esos vectores dirección nosotros podíamos entonces encontrar un vector perpendicular. Yo podría aplicar simplemente el producto vectorial a esos dos vectores, tengo un vector perpendicular. Y si yo conozco ya este punto y conozco un vector perpendicular a las dos rectas que generé aquí con las derivadas parciales, pues ya podría encontrar yo la ecuación del plano, ¿no? Una ecuación de un plano tangente a esa trayectoria, a esa superficie. Originalmente, cuando teníamos funciones en una dimensión, encontraba rectas tangentes. Ahora, como estoy en 3 dimensiones, voy a encontrar planos tangentes, ¿no? Y tendría exactamente lo mismo si tengo una superficie en 4 dimensiones. Tendría una hipersuperficie, saco sus derivadas parciales, tendría que buscar otro camino para encontrar un vector perpendicular, pero bueno, ese nada más sería buscar las herramientas necesarias, construyo un vector perpendicular y yo podría obtener el hiperplano que es tangente a esa hipersuperficie, ¿no? Y podemos trabajar para diferentes cosas, ¿no? También vimos, bueno, que ya llegaremos aquí también, vimos que, bueno, el hecho de encontrar el plano es interesante matemáticamente hablando, pero también nos servía cuando hacíamos la aproximación con la recta, para eso, ¿no? Para hacer aproximaciones, ¿no? Puedo tener una curva muy compleja, pensando nuevamente en una dimensión, una curva muy compleja, que a lo mejor yo puedo aproximar por una recta y me conviene mejor trabajar con esa recta en un intervalo muy pequeñito, ¿no? Lo mismo va a ser aquí, ¿no? Tengo a lo mejor una superficie muy compleja y a lo mejor me va a ser suficiente para un intervalo, en este caso ya estoy en 2 dimensiones, pero un intervalo relativamente pequeño, trabajar en el plano. Yo puedo tener buenas aproximaciones para diferentes cosas que se quieran hacer, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Después llegaremos a eso y ya saben que esto nos llevará después a Taylor, ¿no? Taylor para que podamos tener mejores aproximaciones, ¿no? Pero bien, entonces, lo que tenemos así como en resumen de lo que estuve comentando hasta ahorita, esto fue como que todo, déjame nada más, estoy leyendo rápidamente el chat, se deriva parcialmente de x y y, después se podría sacar el vector perpendicular y luego la ecuación es exactamente, ¿no? Ahorita sacando estas límites o derivadas parciales, lo que tengo nada más estas dos rectas, ¿no? Podría sacar su ecuación, ¿no?
Yo sé que pasan por este punto, yo sé que conozco su pendiente, pues saco la ecuación de la recta, ¿no? En esta dirección y en esta dirección. Y entonces ya, con alguna herramienta, ahorita proponía el producto vectorial, en 3 dimensiones no hay problema. Ya tenemos un vector perpendicular, que ya también, como estuvimos trabajando con planos, ya sabemos que para definir un plano, nos basta con su vector perpendicular, ¿no? Porque yo puedo tener este plano, este vector perpendicular va a ser único en esta dirección, muevo el plano, se mueve el vector perpendicular y así, ¿no? Por eso es que nos basta un punto y el vector perpendicular para definir cualquier plano, ¿no? Eso va a ser lo importante, ¿no? Por un lado, que nos ofrece las herramientas para encontrar este plano, pero además esto, ¿no? Nos van a ofrecer herramientas, este objeto que definí, nos ofrecen herramientas para ver cómo está cambiando la superficie en esas dos direcciones, muy particulares ahorita, siempre va a ser en la dirección de X o en la dirección de Y, ¿no? Ahorita solamente tenemos planos en esas direcciones. Ahorita bueno, más adelante en algunas clases llegaremos a cómo podemos hacerlo con cualquier dirección, porque obviamente si nos interesa después llegar a cualquier dirección. Pero bueno, tenemos ya en esas direcciones particulares. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos encontrar la tasa de cambio en la dirección de X o en la dirección de Y en este punto para esta superficie, pues vamos a calcular sus parciales, ¿no? Ya más ahora sí operativamente. Obviamente, como recordarán en cálculo, en las derivadas, no nos interesa estar calculando siempre los límites porque, bueno, nos sirven para justificar por qué tiene ese comportamiento, nos da todo el contexto, pero ya cuando queremos hacer las operaciones, pues hay que tener mejores herramientas, ¿no? Entonces, bueno, aquí dibujé esta superficie, dibujé también el punto por aquí, pero bueno, no se ve, está muy chiquito. Intenten ustedes, nada más como para que lo vean cómo se visualiza, hacer la gráfica. Pero bueno, tengo esta superficie graficada aquí en 3 dimensiones. Y quiero obtener cómo varía en la dirección de X y cómo varía en la dirección de Y en este punto en particular, ¿no? Entonces, saquemos sus parciales. Vamos a sacar para empezar la parcial de F con respecto de X. Entonces, nada más poniéndolo de forma explícita, tengo la parcial de X de X cuadrada más 3XY más Y menos 1. Vamos a tomar que Y es constante, ¿no? Que es lo que hacíamos cuando derivábamos parcialmente con respecto de X. Y todo lo demás sacamos como derivada total, ¿no? Entonces, en cuanto a X, esta primera entrada, pues nada más depende de X, entonces directamente la derivo como una derivada total, me queda 2X. Luego, esto de aquí es una constante, y en este caso particular estoy tomando que esto es una constante. Ya sabemos que las constantes de las derivadas las sacamos, ¿no? Entonces sacamos el 3, sacamos el Y, y solo derivamos X con respecto de X, que me da un 1. Entonces fue bastante sencillo, ¿no? Y es una constante, porque estoy derivando con respecto de X, entonces la derivada de una constante es 0. Y bueno, y 1 en cualquier dirección va a ser una constante, entonces también me da 0. Entonces, la derivada parcial de esta función con respecto a X, nada más me va a quedar 2X más 3Y. Esta fue la que tomé constante. Lo mismo hacemos ahora en la otra dirección. Antes de pasar a la otra dirección, pues evaluamos, ¿no? Que queremos acá en ese punto, evaluamos la parcial de F con respecto a X, evaluada en el punto 4, menos 5, y lo sustituimos nada más simplemente, ¿no? 2 por 4 más 3 por menos 5, y eso me da menos 7. Entonces, lo que podemos ver es que esa superficie en esta dirección, la dirección de X, es decreciente, ¿no? Y tiene una pendiente de 7. Ahora sí, vámonos al otro caso. La derivada parcial de F con respecto de Y. Entonces ahora tratamos como constante a X. Y aquí la calculamos, ¿no? Entonces igual la pongo de forma explícita. La parcial con respecto de Y de X cuadrada más 3XY más Y menos 1. Entonces ahora, por ejemplo, vemos que esto es la constante. Una derivada de una constante es 0, ¿verdad? Luego tengo que 3 es constante y X es constante. En este caso, lo sacamos y estoy derivado con respecto a Y. Entonces, la parcial de Y con respecto de Y, o la derivada de Y con respecto a Y, es 1. Directamente ponemos el 1. La parcial de Y con respecto de Y es otra vez 1. Y la constante, la derivada de menos 1 de una constante es 0 mismo. Y entonces, la parcial con respecto de Y de esta función es 3X más 1. Y ya, evaluado en el mismo punto, lo sustituimos simplemente y me queda 13. Entonces vemos algo interesante aquí, ¿no? Que mientras en la dirección de X
es una función decreciente con pendiente 7. En la dirección de Y es una función creciente con pendiente de 13, ¿no? Crece mucho más rápido en esa dirección. Entonces, es lo que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si me voy por acá, parece ser, y ahorita, si poder mover esta gráfica, no se puede explicar a lo mejor también, pero aquí se ve que, por ejemplo, en esta dirección decrece y en esta dirección crece, ¿no? Eso es como lo que estamos observando, ¿no? Entonces ya podríamos explicar de mejor forma esa superficie, ¿no? Y les digo, podría sacar en este punto en particular el plano si quisiéramos, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para después cuando empecemos a hacer aproximaciones y que empecemos a sacar ecuaciones de plano. Y eso ahorita interesa más bien encontrar la parte operativa, ¿no? Que aprendamos de alguna manera a resolver las ecuaciones parciales, las derivadas parciales. Y aquí, bueno, no nos queda de otra, ¿no? Hay que hacer muchos problemas. Entonces, por ejemplo, les pido a ustedes que me digan cuál es la derivada parcial de estas dos funciones. Estamos obviamente todavía en primer orden, ¿no? Todavía no llegamos a ver derivadas de orden superior, ahorita lo veremos. Pero entonces díganme, por ejemplo, bueno, voy a hacer una división aquí nada más porque no sé si dejé poquito espacio o mucho espacio, pero vamos a acomodarlas aquí, ¿no? Entonces, para el caso 1, voy a poner aquí para 1. La derivada de f con respecto a x es igual. Entonces, los pido a ustedes que me digan. Y la parcial de f con respecto de y es igual. Aquí, por ejemplo, tengo un producto, podría pensarlo, ¿no? Si sacamos la derivada o la parcial con respecto de x, de f, estoy en el caso 1, entonces, ¿cómo sería esto de aquí? Pues la tratamos como una derivada normal, ¿no? Al principio nada más que vamos a tomar como constante la y. Exactamente, ¿no? Entonces aquí tengo un producto de una constante por la función seno. Entonces la y la podemos sacar. Entonces escribimos ya directamente aquí y. Ahí. Escribimos y porque es una constante, la sacamos. Y nada más tengo que hacer la derivada de seno de x por y. Entonces aquí aplicamos de alguna forma, pues regla de la cadena. Luego vamos a ahondar un poquito en regla de la cadena, pero aquí ya se ve, ¿no? Entonces tengo de la derivada de la función externa por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Entonces la derivada de seno es coseno, me va a quedar coseno de x por y por la derivada de esto de aquí, ¿no? La derivada de x por y, considerando y constante, ¿qué es? Y. Y exactamente, ¿verdad? Estamos sacando la parcial con respecto a x, entonces tengo y otra vez, ¿no? Porque saqué y constante y la derivada de x con respecto de x es 1, ¿verdad? Entonces, esta parcial de f con respecto a x me va a quedar y cuadrada por el coseno de xy. Se fijan, en realidad, entonces, ya con las herramientas, bueno, con los conceptos que ustedes saben, ya son ustedes buenos para derivar, no hay mucho problema, nada más hay que tener bien claro, bien presente en la mente, quién es mi constante y contra quién estoy derivando, ¿no? Entonces, nada más ahorita, por ejemplo, bueno, ahorita que estamos empezando, pues sí, nada más cosa de estar pensando, y es la constante, ¿no? Vamos al otro caso, cuando vamos a hacer con la parcial con respecto de y. En ese caso, x es la que es constante. Y esto que tengo aquí cambia completamente la forma de derivación, ¿verdad? Ahora tengo este producto, y por seno de x por y, pero ahora esta sí juega. Entonces me va a quedar, lo voy a hacer un poquito más rápido, porque bueno, como siempre se me empieza a ir el tiempo. Entonces voy a hacer el primero por la derivada de la segunda, más el segundo por la derivada de la primera, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sería y por esta derivada. Entonces, me quedaría la derivada igual. Tenemos que hacer la cadena, la derivada de la función externa por la derivada de lo de la función interna, ¿no? Entonces, déjenme pongo aquí un espacito nada más porque ya sabemos que va a salir algo de ese argumento. La derivada de seno es coseno otra vez. Coseno de x por y. Y la derivada de lo de adentro. Derivando con respecto de y, me va a quedar x, ¿verdad?
Entonces el segundo término se eliminaría porque como la derivada de una constante es cero, ¿no? En la segunda parte. Aquí tengo la derivada de y con respecto de y, ¿no? Ah, sí, cierto, daría uno, sí. Sí, sí, exactamente. Sí, te digo, aquí siempre es lo como que es empezar a checar, ¿no? Si hubiéramos sacado la derivada con respecto de x, de alguna manera nos hubiera quedado así, sí, tendríamos que hacerla cero, pero aquí, por ejemplo, me queda 1 y esto me queda más seno de x por y, ¿no? Y ya. Entonces, esta es la derivada de esta función en la dirección de y esta es la derivada de esta función en la dirección de x, ¿no? Entonces, bueno, por igual, como siempre, por cuestiones de tiempo, hagan este segundo. Para ustedes, a lo mejor hago el primero, ¿no? Porque bueno, estamos empezando, aunque no alcanzamos a terminar lo que tengo pensado hoy, pero que sí quede esto muy claro, ¿no? Porque les digo, esta va a ser la herramienta con la que, bueno, al menos vamos a terminar este semestre trabajando, ¿no? No vamos a hacer otra cosa más que trabajar con derivadas parciales. Pero sí es importante porque, les digo, muchas de las expresiones que ustedes trabajen para los que vayan a hacer un poco más de matemáticas, van a ser con parciales. Por ejemplo, y es lo que se veía en Mate 5. En Mate 4, bueno, Mate 3 les digo van a ver integrales. Mate 4 van a ver ecuaciones diferenciales que se les llama ordinarias. Es decir, cuando teníamos la D normalita, ¿no? Esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. En Mate 5 lo que hacían era ecuaciones diferenciales parciales, que sí es un curso pesado, ¿no? Nosotros físicos, matemáticos también, lo llevamos hasta sexto, séptimo semestre. Entonces sí requieres muchas herramientas, ¿no? Pero está interesante por todo lo que te aporta, ¿no? Bueno, ya en algunos de ustedes llegarán a esa parte si se van para allá. Bien, entonces vamos a derivar. A ver, ayúdenme ustedes para que ya saben que seguro me equivoco en algún punto. Vamos a sacar nada más con respecto de X y les dejo a ustedes de tarea moral que hagan con respecto de Y, ¿no? Entonces vamos a sacar ahora este de aquí. Este es un poco más complicado, por eso les pido ayuda, porque tenemos el cociente, ¿no? Entonces, déjenme lo pongo en explícito ahorita, como lo hicimos esta primera parte. Y ahorita ya lo vamos desarrollando, ¿no? Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada espérenme porque puse con respecto de y aquí. Profe, en este caso y es constante, ¿no? Exactamente. Es por eso es que ahorita que me vi dije, caray, ya me estoy equivocando. Entonces, como estamos sacando con respecto a x, y es constante, y todo lo que sea una constante, ya saben que su derivada es cero, ¿no? Entonces, el de abajo, por la derivada del de arriba, menos el de arriba, por la derivada del de abajo. Entre el de abajo al cuadrado. Aquí, por ejemplo, el de abajo vamos a dejarlo así, no tiene mucha complicación. Y entonces ahora sí, díganme cómo me queda el numerador. El denominador nada más lo voy a copiar porque, bueno, no hay mucho problema en ese. Pues el primer término se cancelaría, ¿no? Porque la derivada de 2y y como y es constante te da 0, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí es. En este caso sí tenemos la derivada de 2y con respecto a x. Es importante, estamos sacando la parcial con respecto a x, entonces todo esto se me hace 0, ¿no? Y nada más me queda la derivada, bueno, esta expresión, ¿no? ¿Cuánto me queda la derivada, segundo término? Pues el menos parece. Bueno, el menos me lo voy a quitar, ¿verdad? Bueno, lo vamos a poner explícito y ahorita 2y por esta derivada. ¿Esta derivada quién es? Menos seno de x. Exactamente, ¿verdad? El y, como bien dijiste hace rato, se nos va. Entonces nada más me va a quedar menos seno de x. Y déjenme corto aquí para que no se me haga tan grande. Entonces aquí me va a quedar 2y seno de x entre y más
coseno de x al cuadrado. Está sencillo, ¿no? Realmente, si digan nada más cosa de que pongamos atención de cuál es la que ahora es constante, cuál es la que ahora estoy dejando variar, pero ya es todas las herramientas que ustedes saben de derivación, ¿no? Y entonces, bueno, les dejo, como comentaba, nada más para que complementen ustedes la parcial de f con respecto de y, ¿no? Entonces hagan, si fijan, va a ser algo similar, tenemos que aplicar también reglas del cociente, pero estamos derivando igualito, nada más tengan mucha atención, que ahora x es la que va a ser constante, porque estoy derivando parcialmente con respecto de y, ¿no? Vean si se va algún término, a lo mejor ahora no se va ningún término, bueno, no sé, pero chéquenlo, termínenlo, y vamos a ver otro problema. O bueno, primero les pregunto. Una duda. Sí, sí. En la y del y más coseno de x, ¿qué pasó con la y? ¿Nomás se fue destruida por la derivada respecto a x? Pues sí, Pues sí, si quieres, si quieres ponerlo de esa forma, porque aquí me queda esto, déjame, lo reescribo. Bueno, lo voy a poner así. Queremos sacar primero esta derivada de todo la llave. Ahora la llavecita chiquita la podemos poner la parcial de, con respecto de x, de y, sí, más la parcial con respecto de x, de coseno de x, ¿no? Y esto te digo, como decía Sofía también, ¿no? Esa es una constante. Lo podemos tomar cuando tomamos y igual a 1, y igual a 2, cualquier constante. Entonces, la parcial de y con respecto de x, pues sí, como dices, se destruye y se pierde, ¿no? Entonces, por eso es que desaparece, ¿sí? Sí, se me pasó que era constante, perdón, gracias. Sí, de ahorita es lo que como que tenemos que estar checando, ¿no? ¿Cuál es la constante y cuál es la que no? Pero bueno, por eso también iba a hacer esa pregunta. Como ustedes se sientan, ¿quieren intentar la derivada parcial con respecto de y? ¿O la hacemos aquí? Porque bueno, como son los primeros ejercicios, a lo mejor si alguien prefiere que todo lo resolvamos explícitamente directamente y que llegamos a la expresión. O quieren intentarlo, como ustedes me digan, yo no tengo problema. ¿Lo resuelvo o no? Bueno, ya tengo el chat, déjenme. Sí, entonces, déjenme lo resuelvo. Sí, digo, nada más es eso, ¿no? Porque, digo, a lo mejor hemos visto realmente poquitos problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí lo que me dije, a lo mejor ahorita ya dejárselos para que lo hagan ustedes es muy atrevido de mi parte. Bien, entonces tenemos otra vez esta función con la que estamos trabajando aquí, ¿no? 2y dividido entre y más coseno de x. Vamos a aplicarla ahora con respecto de y. Déjenme igual, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo que tengo aquí. De hecho, hasta a lo mejor esta parte me la puedo ahorrar. Ya saben, la ley del mínimo esfuerzo. ¿No? Ya nada más déjenme reescribo. Pues sí, porque esto no cambia, ¿no? Esta es nada más la ley de la ley de la cociente. Entonces nada más ahora voy a sacar las parciales con respecto de y, ¿no? Entonces, tengo el de abajo por la derivada del de arriba, ahora con respecto de y, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto de y también, ¿no? Entre el de abajo al cuadrado, eso no va a cambiar tampoco, ¿no? Lo podemos quitar. Entonces, bueno, vamos a ir sacándolas. Entonces, igual, ¿no? El de abajo lo podemos directamente escribir porque ese no va a cambiar. Me va a quedar y más coseno de x al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos el primero, y más coseno de x por la derivada de 2y con respecto de y. Esa la podemos aplicar, sacar como una derivada total, y entonces nada me quedaría 2, ¿verdad? 2 menos 2y que multiplica a la derivada de esto de acá. En este caso, ahora sí, utilizando la expresión de Emilio, ¿quién es el que va a ser destruido completamente? El coseno. Exactamente, ¿verdad? Ahora destruimos el coseno y nada nos queda
la derivada o la parcial de y con respecto de y, me queda 1, ¿no? Entonces nada, me va a quedar, déjenme le pongo aquí, el 1, ¿no? Y entonces se fijan, aquí tengo, bueno, al hacer la multiplicación, me queda aquí 2y positivo menos 2y, se me van los y, y nada, me va a quedar 2 coseno de x, ahí, 2 coseno de x, entre los de abajo al cuadrado, ¿no? Ahí está, ya las dos derivadas, ¿no? Pero que bueno, haya quedado un poquito más claro. Déjenme, pues ya quitamos esto, ya no quedó de tarea. Pues sí, nada más lo importante es aquí, eso, ¿no? Checar cuál es la que vamos a tomar como constante y derivar con respecto al otro. Digo, nada más es cosa de ir manteniendo la atención, ¿no? Y ahora viene un caso un poco más interesante. Digo, vamos a seguir resolviendo eso, nada más es ahorita como para ir planteando. Si no ha quedado del todo claro, bueno, creo que la definición como tal no es mucho problema, más bien a lo mejor eso que luego se nos pueda ir cuál es la constante y con cuál estoy derivando. Pero no se preocupen, con que más o menos tengamos ahorita eso, lo demás es como practicarlo. Pero vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a sacar la parcial de z, de esta función que estoy poniendo aquí, con respecto de x, ¿no? Tengo esta escrita de esta forma. Aquí se fijan, ya está aquí igualado, tengo aquí el signo de igual, y entonces tengo x, y z. En ese caso se ve que tengo una función implícita de dos dimensiones, de dos variables. Depende de x y yo sé que z es la que va a ser la variable dependiente. Porque, bueno, es como que estamos acostumbrados a hacerlo así, ¿no? Si lo quisiera hacer de otra forma, a lo mejor tendría yo que ponerle de forma explícita que una u otra es la variable independiente o dependiente, ¿no? Aquí vamos a tomarlo de forma general y entonces z es mi variable dependiente. Y yo quiero sacar la derivada ahorita nada más con respecto de x para que sea más sencillo. Entonces, si recuerdan ustedes sus conceptos de derivada implícita, ¿cómo lo podríamos hacer? Déjenme, bueno, el primer paso está sencillo. Quiero derivar esta ecuación implícitamente, entonces aplico derivada a cada componente, ¿no? Yo sé que eso sí es una regla de las derivadas, que puedo, entonces, me queda la derivada con respecto de x de yz menos la derivada con respecto de x de logaritmo natural de z, y ese es igual a la derivada con respecto de x más la derivada con respecto de x de y, ¿no? Si nada más ahorita como para que quede claro, ¿no? De este lado no hay mucho problema. Tengo la derivada de x con respecto de x, ese es 1, ¿no? Y la derivada de y con respecto de x, eso es 0. Entonces nada más tendría que ver de este lado, este es un signo menos. Y aquí es donde viene la pregunta interesante. Esta primera derivada de aquí, ¿cómo la podría escribir? Entonces está multiplicando, ¿no? Entonces podría poner el primero por la derivada del segundo más el segundo. Déjenme lo ponemos, pero lo más explícito para el primer caso. El primero. Ahí. Es el primero. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada de el primero. Este es para este primer caso. Tenemos esto de aquí, ¿no? Ahora les pregunto, ¿cuál de las dos parciales de aquí tengo que eliminar o cuál de esas dos parciales se me hace 0? ¿Y? Exactamente, ¿verdad? Yo, precisamente por eso les dije, hice mucho énfasis ahí, estoy tomando que z es una función que depende de x. A lo mejor no sé explícitamente cómo depende, no lo pude despejar. Pero yo sé que depende, entonces esa parcial existe. Pero esta de aquí yo sé que y es una variable independiente de x. Entonces, esto de aquí se me tiene que hacer 0. Entonces, yo voy a tener que esta derivada que tengo aquí me va a dar y por la derivada
con respecto de x de z, menos, a ver si podemos aventárnoslo ya sin ponerlo de forma explícita, esta derivada. ¿Cómo me quedaría esta derivada parcial con respecto de x? Lo podemos ver en este caso a lo mejor como una derivada total, ¿verdad? Si tengo esa derivada total de z con respecto de x, ¿cómo lo escribiría? Ya tengo el signo menos. Sería la derivada de la función externa, o sea, la derivada del logaritmo, me queda 1 entre z, por la derivada de z, ¿verdad? No sé cómo, sigo sin saber cómo depende z de x, a lo mejor de forma explícita, entonces lo pongo, ¿no? La parcial de z con respecto de x. Entonces, esa sería como la estrategia. Acuérdense, estas son derivadas implícitas que ya vimos un poquito el semestre pasado. Lo podemos manejar así, ¿no? Nada más considerando que, por ejemplo, en este primer caso, sí tenía que considerar a y, ¿no? Como constante. Y esto es igual, esto no se ha cambiado, nada más estoy derivando, esto es igual a 1 más 0. Y entonces, ya nada más para escribirlo bien, tengo esta expresión aquí, tengo esta expresión acá, pues la podemos factorizar, me va a quedar la parcial de z con respecto de x, que multiplica a y menos 1 entre z, ¿verdad? Y eso es igual a 1. Y eso simplemente lo tendríamos que pasar derivando, ¿no? Por lo tanto, la parcial de z con respecto de x es igual, tengo 1 entre esto de acá. Podemos multiplicar a y por z, y entonces nada más me quedaría z. Digo, ya nada más me aventé el paso algebraico, si quieren ustedes háganlo con calmita. Que z menos 1. Nada más lo que hace es pasar dividiendo y a reacomodar para que quede bonito así, ¿no? Y entonces ya tenemos ahora sí la derivada de z con respecto de x, la derivada parcial de z con respecto de x, pero tenía aquí una expresión implícita, ¿no? Entonces nada más para que recordemos un poquito de las expresiones implícitas y bueno, sigamos estudiando estas derivadas parciales, ¿no? Aquí, bueno, déjenme ya casi se nos fue el tiempo, déjenme, bueno, por lo menos revisamos esta parte de aquí. Vamos a ver, esto lo hemos hecho hasta 2 dimensiones, vamos a ver cómo sería para más dimensiones, ¿no? En este caso, estamos, por ejemplo, si derivo con respecto a x, tomo y constante, si derivo con respecto a y, tomo x constante. Si tengo un número mayor de, ¿cómo se llama? De variables, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Si estoy derivando con respecto de x y tengo también funciones independientes de x y z, digo de y y de z, entonces y y z es la que voy a tomar como constantes, porque no lo estoy haciendo en las direcciones que me interesan. Y todo lo demás son exactamente igual, lo tomamos como una derivada ordinaria, tomando las otras constantes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a suponer que tengo una función que depende de, en este caso, como variables independientes, x, y y z, y este es el ejemplo que tengo. Ahora no sé qué cambiar de color. Este es el ejemplo, ¿no? Tengo la función en 4 dimensiones, yo no la puedo visualizar, pero igual podemos analizar esa hipersuperficie, definida por x seno de y más 3z. Y entonces vamos a derivar, ahorita muy sencillo nada más, con respecto de z. Entonces igual, lo pongo de forma explícita, la derivada parcial con respecto a z de x por seno de y más 3z, y entonces esto igual, ¿no? Esto, como estoy derivando con respecto de z, a x lo considero una constante y lo saco de la derivada. Lo saco de x y nada más hago la derivada parcial de la función seno con respecto de z. Entonces tengo la derivada, bueno, a x por la derivada del seno, me queda coseno de y más 3z, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? La derivada de lo de adentro, como lo estoy haciendo con respecto a z, nada más me queda 3. Entonces me va a quedar 3x coseno de y más 3z. Si se fijan, entonces todo lo consideramos constante. En este caso, x era constante, por eso lo sacamos de la derivada. Y luego, y era constante, por eso al hacer esta derivada, se me hizo 0, ¿verdad? Y entonces nada más tengo que sale el 3 y esta es la expresión, ¿no? Y así lo vamos a hacer sin importar el número de dimensiones con las que estemos trabajando. Vamos a trabajar siempre
con las derivadas como las estamos definiendo. Y entonces ahora sí, les voy a dejar aquí un problema nada más para, pues, un poquito repasar estas derivaciones. Igual es una tarea moral. Y para que veamos también una aplicación. Supongamos que tenemos tres resistencias, R1, R2, R3, están conectadas en paralelo. Si no mal recuerdo, bueno, me estaba comentando Fer que estaban ustedes ya viendo esta parte de circuitos en física, ¿no? Entonces ya saben que, bueno, ya les hicieron la deducción que para sumar resistencias en paralelo, sumamos sus recíprocos, ¿no? Y obtenemos el recíproco de la resistencia total. Entonces, si tengo estas tres resistencias en paralelo, la resistencia total del circuito va a ser 1 entre la resistencia total igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Supongamos, en este caso, que tengo estos valores de las resistencias. Y entonces yo lo que les pido sacar es la parcial de la función resistencia, o sea, R mayúscula, subíndice, con respecto a R2. Eso también va a ser como para que vean, para que juguemos un poquito con las variables. No estamos tan acostumbrados a ver X, Y, Z que cuando les cambian a hacer la derivada con respecto a otra cosa, como que sentimos que nos mareamos, ¿no? Entonces, para que intente sacar ahora la parcial de R con respecto a R2 y lo haga exactamente igual. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? En laboratorios en general, nosotros luego queremos sacar incertidumbres directas e indirectas. No sé si esto lo hayan visto en física, pero bueno, si no, se los repito. Las incertidumbres directas son, por ejemplo, las que sacamos directamente de una medición directa. Si yo quiero medir una mesa y utilizo un metro y lo pongo, y está mi metro en centímetros, por ejemplo, yo sé que la incertidumbre es medio centímetro. Pero ¿qué les parece, por ejemplo, si yo tengo un balín y quiero calcular su volumen junto con su incertidumbre? Al balín yo lo que le mido es el radio. Mido el radio y si quisiera yo sacar la incertidumbre de ese balín, o la incertidumbre en el volumen, creo que esto también lo vimos cuando vimos diferenciales, entonces yo tengo que poner la derivada. Sí, si no mal recuerdo, sí lo vimos con las diferenciales, ¿no? Y nada más tenía, por ejemplo, en el caso del balín, una variable. Tengo el radio. Pero ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quiero medir un cilindro? Si quiero un cilindro y yo tengo mi reglita, pues puedo medir su altura, puedo medir su radio del cilindro o su diámetro, y yo sé que el volumen está dado por pi, por radio al cuadrado, por altura. Ahí tengo dos variables ya. Si quiero sacar su incertidumbre o el diferencial, entonces tendría que sacar una derivada por un lado con respecto de R y tengo que sacar por otro lado la derivada con respecto de la altura, H, vamos a llamarle. Entonces me sirve para sacar incertidumbres. En este caso, las derivadas parciales son más comunes de utilizar porque son muy poquitos los fenómenos que tenemos de una sola variable, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con este tipo de problemas. Por ejemplo, si me dijeran, tú tienes tus resistencias con un error del 10%, para que sea sencillo de calcular. Entonces, por ejemplo, la resistencia 1 tiene un valor de 30 ohms más menos 3 ohms. La resistencia 2 tiene un valor de 45 ohms más menos 4.5 y así nos vamos con todas. Pero yo sé las resistencias de cada una de ellas con su incertidumbre, pero no sé la incertidumbre total de la resistencia total. Entonces utilizamos las derivadas parciales para calcular este diferencial. Tendríamos que calcular las diferenciales con respecto de cada una de ellas, porque aquí estoy calculando diferencial con respecto de R2, pero me falta considerar la de R1 y R3, pero bueno, eso nada más es como un poquito para justificar cuál es la importancia de estas parciales. Una aplicación muy, muy sencilla, ¿no? Entonces saquen, les digo como tarea oral, la parcial de R con respecto a R2 y obtengan el valor numérico de cuánto les daría ese, ¿no? Ya sabemos cuánto vale R1, R2 y R3, pues ya directamente lo sustituyen y me dicen, ¿no? Cuánto les llegaron, ¿no? Pero esa es la importancia que nos interesa, es como la relación, ¿no? De cómo podemos ir viendo la relación de las matemáticas con las otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita, las resistencias, ya lo vimos para el volumen de la esfera, ahorita lo comenté para el volumen del cilindro y así, ¿no? Pero bien, vamos a dejarla hasta aquí. Aquí, por ejemplo, nada más en este tema, bueno, este tema es muy sencillito, vamos, nada más se los comento. Lo importante aquí es que, por ejemplo, nosotros cuando estamos en una dimensión, decíamos, si existe la derivada, yo puedo asegurar continuidad, porque es lo que quería, ¿no? Que
quisiera que se aproximara por acá al límite, me aproximaba por acá al límite, y la función en ese punto la podía calcular, pues era continua, ¿no? En este caso, cuando tenemos ya varias variables, no basta simplemente asegurar la existencia de las parciales para asegurar continuidad. Por ejemplo, pensemos en esta función. Yo tengo esta función definida en trozos, en donde vale 0 cuando x por y es distinto de 0, y vale 1 cuando x por y es igual a 0. Es decir, sobre el eje, sobre los dos ejes les asigno un valor de 1, y todo el resto del plano es igual a 0. Si se fijan, si yo me aproximo por diferentes trayectorias, voy a tener un valor de 0. Pero tengo la discontinuidad, porque tengo los ejes que valen 1, ¿no? Y si yo calculo las parciales, puedo calcular las parciales, ¿no? Tengo la derivada de la función 1, que me da una pendiente igual a 0, pero puedo calcularla. La puedo calcular en esta dirección y la puedo calcular en esa dirección, y me dan las derivadas parciales iguales, de hecho, ¿no? Puedo asegurar la existencia de estas parciales, pero no la continuidad. Entonces, para asegurar continuidad en este tipo de problemas, tienen que asegurar las dos cosas, ¿no? Tienen que existir las derivadas parciales deben de existir, y aparte tienen que ser continuas, ¿no? O sea, no, tú necesitas asegurar que haya continuidad en las derivadas para asegurar, y que la existencia de las parciales, para asegurar que una superficie es continua, ¿no? Entonces, nada más eso que a comentar, es algo muy sencillo, nada más como un concepto, ¿no? No vamos a resolver problemas, eso nada más para que lo tengan en mente. Entonces, ahora sí, bueno, haría falta ahorita revisar derivadas parciales de segundo orden, ya se imaginarán cómo son. Entonces, bueno, con esto empezamos el lunes. Si quieren ir checando los problemas, voy a subir este completo. Este teorema de Clairaut es bastante importante. Bueno, ya nada, estoy hablando muy rápidamente, no se preocupen, lo digo muy rápido porque lo vamos a revisar el lunes. Pero porque también van a ver ahorita en las notas que se publicaron ya, la demostración del teorema. El teorema es un poquito largo, la demostración nos llevaría bastante tiempo. Y bueno, no quería ocuparnos el tiempo en esa demostración, que sí es importante, pero prefiero estar haciendo más problemas de parciales, ¿no? Entonces, pueden consultar la demostración en lo que subí. Pueden, si quieren, echarle un ojo a esto que nos faltó de revisar. Si no, de todos modos, el lunes partimos de aquí, hacemos otros problemas de derivadas parciales de orden superior, del segundo orden, de mayor orden, y les defino un poquito de las ecuaciones diferenciales parciales. Que con eso quería terminar, pero bueno, partimos eso el lunes y empezamos a ver estas aproximaciones de planos, ¿no? Cómo podemos definir a través de las parciales que ya tenemos un plano, y si nos da tiempo, sí, siempre la palabra teorema, y eso que no has llegado a colorarios y lemas, y hay un libro que luego si quieren se los paso, creo que está en creo que está en el drive que les compartí, pero si no se los asigno, que es el Bartley, así es el autor Bartley, Análisis Matemático. Y ese el libro es el libro que yo llevé para empezar. Esos son los libros que son muy bonitos en la facultad, porque uno llega de la prepa pensando que sabe matemáticas, y yo aquí, pues en la prepa uno seguramente siempre fue de los, pues relativamente buenos en matemáticas, y llegas aquí, chin, golpe de realidad. Pero bueno, está bueno el libro porque sí, tienes tus teoremas, y luego del teorema salen los colorarios, y de los colorarios tú puedes tener los lemas, que son casos más particulares. Ya saben que un teorema es como lo más general, y los van sacando casos particulares, ¿no? Pues está interesante para alguien que quiera hacer un poquito más ahondar en esa parte de análisis matemático, ¿no? Si los axiomas son buenos porque no se demuestran, pero el problema es que en algún momento tienes que ver ese axioma cómo lo estableces. Que sí sería, digo, es que también estamos súper limitados en tiempo. También se hubiera sido muy bueno que pudieran ver un poquito de esta parte axiomática, ¿no? Es importantísimo también en matemáticas estudiar todos los axiomas. Bueno, Sofía sí, por lo menos creo que sí tuvo un curso un poquito más elevado de lo normal en su prepa, porque revisó axiomas. Pero sí, por ejemplo, ¿por qué 1 más 1 es igual a 2? ¿Y por qué 1 más 1 o un número natural más otro número natural me va a dar otro número natural? Entonces, todo ese tipo de cosas nos tenemos que demostrar, ¿no? Y por qué tiene un orden los números, y bueno, pero ya por lo menos tú ya conociste axiomas, ¿no? Aquí no nos falta vida para poder estudiar todo ese tipo de cosas, pero sí, que es muy importante esa parte. Aquí hay unas cosas axiomáticas que a lo mejor yo me he saltado y se las doy como definición,
pero sí se puede llevar toda esta parte hasta axiomática y es muy bonito, digo, muy bonito, tampoco yo la domino del todo, seguramente ya llega un matemático y me va a decir no tienes ni idea de esta parte, pero bueno, es muy bonita, pero bueno, ya para no hacer la sesión más larga, chequen esta, si pueden, esto que nos faltó revisar, y bien, si no hay más dudas, nos vemos el lunes para terminar con esto y seguir avanzando un poquito más en las aplicaciones de las derivadas parciales. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Muchas De nada, gracias. hasta Gracias, luego. profe. De nada.